corrido tras un arco iris, y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, y la tristeza en gozo cambiará. Buenos días, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. La lectura bíblica para el día de hoy es Mateo 24:3. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Amén. Quiero decirles que el tema de hoy es bien interesante para nuestros sueños y anhelos en este caminar hacia la Canaán celestial. Así que, hermano Juan Carlos, Dios le bendiga. El micrófono es suyo, también la cámara. Adelante. Hola, mis amados, buenos días. La paz del cielo sea en cada corazón, que todos podamos tener un feliz santo sábado y la presencia del Señor pueda bendecirnos para ser candidatos para el reino de los cielos. Hoy vamos a tratar el tema, la segunda y tercera venida. Cuando yo escuché esta expresión, yo dije, de verdad que los adventistas están locos. Porque ¿quién dijo que hay una tercera venida? Yo me decía, hay un rapto de la iglesia, donde la iglesia desaparece y pasa un lapso de 7 años, ¿sí? Y después de esos 7 años, los que queden en la tierra, cuando pasen la tribulación, van a llegar a ser salvos. Eso es lo que enseñan muchas iglesias evangélicas, lo digo por experiencia, porque es lo que se ha creído. Entonces, el texto que leyó nuestra hermana, vamos al desarrollo con la ayuda de Dios. Mateo 24:3, donde dice, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Quiero que cierre sus ojos y oramos. Dios, una vez más te agradecemos por tener misericordia de nosotros y habernos permitido dormir y levantarnos. Abrir nuestros ojos, esto muestra que tu misericordia es nueva y cada mañana se renueva. Queremos, Señor, estudiar tu palabra de una forma clara, sencilla, fácil de entender y prepararnos para tu pronto regreso. Perdona nuestras maldades y danos el honor de que nuestros nombres estén registrados en el libro de la vida. En Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien, mis amados, el texto de Mateo 24:3, los discípulos se le acercan para hacerle 2 preguntas al Señor. Y usted dirá, ¿cómo así 2 preguntas? Sí. Ahí dice,
los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Ahí está una. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Cuando dice, dinos cuándo serán estas cosas, ¿a cuáles cosas se refería? A la destrucción del templo. Porque el versículo 1 dice que cuando Jesús salía del templo, los discípulos le dijeron, Señor, mira qué edificios, qué casas tan hermosas. Y el Señor le dijo, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, ¿tuvo su cumplimiento esto? Claro que sí. Vamos ahí mismo a Mateo 24, versos 15 y 16, donde dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, la que fue dicha por el profeta Daniel, el que está en el que estará en el lugar santo, el que le entienda. El 16 dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Cuál era la señal de Dios para que ellos pudiesen huir a los montes, o como se estaba orando ahorita, al campo? Cuando viesen todas estas cosas. Hermanos, significa que ya debemos irnos. Hermanos, las cosas se están dando una por una al pie de la letra. No debemos arraigar nuestro corazón en las cosas aquí en la tierra, porque todo va a ser destruido. Debemos en el Señor ya ir haciendo provisión para ir saliendo a las afueras de las grandes ciudades, a las aldeas, en este caso, a pueblos pequeños o distanciados, en este caso, para que Dios tenga misericordia de nosotros, mis amados, porque si nos llega a tomar la venida del Señor o el decreto de ley dominical en las grandes ciudades, va a ser difícil, aunque ahorita las cosas están poniendo o tornando bastante fuerte y difícil. Ahora dice, ¿qué señal, Señor, va a haber de tu venida? Vamos a Mateo 24, verso 29 al 31. Nota lo que dice. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo las nubes del cielo con gran poder y gloria. Versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos desde los cuatro vientos del cielo, desde un extremo hasta el otro. La pregunta que debemos hacernos es, ¿el Señor viene antes de tribulación o después de tribulación? Bueno, a mí me habían enseñado que el Señor viene antes de la tribulación. Entonces hagámonos una pregunta. Vamos a suponer que el Señor se lleva a la iglesia. Eso se llama rapto secreto. Francisco Rivera fue el que inventó este tipo de enseñanza y otros más. ¿Sí? Dice que se va a la iglesia antes de la tribulación. ¿Sí? Y la iglesia empieza a gozar en el cielo. Estoy hablando en tono evangélico, como se enseña allá. Y va a haber un periodo de 7 años. Entonces hagámonos una pregunta. Si la iglesia se va para el cielo, ¿a quién el enemigo va a engañar y a quién va a perseguir? Porque si el enemigo, los de él ya los tiene, que son a los impíos, él debe perseguir a la iglesia que no son de él. Pero si la iglesia ya se ha ido, ¿para qué va a perseguir a los impíos si ya son de él? O sea, no tiene gracia. No tiene gracia. Y usted dirá, hermano, lo que pasa es que eso lo dice el apóstol Pablo. Bien, vamos a confirmar lo que el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 15, y usted va a notar que Pablo echa por tierra ese tal rapto secreto. 1 Tesalonicenses 4:15, nota lo que dice. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, nota la palabrita, no precederemos a los que durmieron. O sea, en la Biblia católica dice, no nos adelantaremos, o sea, no va a haber un rapto secreto. Ese es algo falso, ¿sí? Entonces, cuando supuestamente, ¿no? Se dice que cuando la tribulación se dé, Israel va a hacer un pacto con el anticristo y de la tierra va a salir una bestia de que va a perseguir a la gente.
mis amados. Eso enseñan muchos cristianos que le han dicho, pero la Biblia no registra eso. Vamos a ver cómo lo entiende la iglesia de Dios, la iglesia adventista en este tiempo. Nota cómo dice, e inmediatamente después de la tribulación. La pregunta es, ¿qué es tribulación? Lógico que es persecución, según Timoteo 3:12 lo dice. La pregunta, ¿dónde se va a comenzar la tribulación? Vaya conmigo al libro de Hechos. Ya muchos hermanos pueden saber que es dentro de la iglesia, pero vamos a comprobarlo con el libro de Hechos, capítulo 20, Hechos 20, el verso 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar a la iglesia de Dios, con la cual él compró con su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán, al rebaño, y dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, nota esta expresión, para arrastrar o para llevar discípulos tras sí. ¿Dónde se va a levantar la persecución o tribulación? Dentro de la misma iglesia. Van a haber siervos que, conociendo estas verdades, van a darle la espalda a Dios y se van a salir del pueblo de Dios, sacando grupos aparte, diciendo supuestamente que ellos son los más santos, que ellos no pecan, que la iglesia donde estamos, la iglesia adventista, es Babilonia. Y usted sabe que hay escritos inspirados que dice cualquiera que diga que la iglesia es Babilonia, que se quede en su casa. Y si predica que Cristo viene en tal fecha, está predicando un tema que Dios no le ha revelado. Es un tema que Dios no le ha revelado, ni siquiera a los ángeles. Entonces, ¿cómo una persona va a sacar una conclusión? Hay que tener mucho cuidado en cuanto a ese sentido. ¿Qué es lo que debemos hacer? Estar preparados para en ese momento, no prepararnos. Estar siempre preparado, dice la Biblia, estar preparado para cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Ahora nota, el verso 29, regresando a Mateo 24, dice, el sol se va a oscurecer. ¿Por qué el sol se va a oscurecer? Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 1, verso 16. Apocalipsis 1, 16. ¿Por qué el sol se va a oscurecer? Nota cómo dice Apocalipsis 1:16. Y tenía en su diestra, hablando del Hijo del Hombre, o Cristo, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Dirá usted, hermano, pero ahí no dice que su rostro es más resplandeciente que el sol. Bien, vamos al libro de Hechos 26:13. Hechos 26:13. Está hablando Pablo al rey, hablándole la conversión de él. Y Pablo en Hechos 26:13 dice, al mediodía, oh rey, yendo en el camino, vi una luz en el cielo, oído, que sobrepasaba el resplandor del sol. Nos iluminó a nosotros y a los que conmigo estaban. Entonces, el Señor cuando venga, su rostro va a opacar la luz del sol. Por eso el sol va a caer, va a perder su brillo, su luz. Entonces dice la Biblia, y las estrellas caerán del cielo. Oí a un predicador de otra iglesia diciendo, hermano, las estrellas ya están cayendo, alabados al Señor. Ya se murió Diomedes Díaz, ya se murió Rafael Orozco y muchos cantantes. Hermano, esas no son las estrellas. Las estrellas literalmente van a caer. ¿Sí? Porque la presencia de Dios es tan santa y tan pura que va a sacudir al mundo y eso va a suceder, va a ser algo terrible. Ahora nota, el verso 30 dice, y aparecerá la señal, ¿sí? Cuando en ese momento, dice la Biblia, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces todas las tribus se lamentarán. La pregunta es, ¿por qué se van a lamentar? Hago una pregunta. ¿El mundo entero cree en Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. La pregunta es ¿por qué se lamentan? Cuando Cristo viene, ¿por qué se lamentan? Vamos a ver qué dice el libro de Joel, el capítulo 2, versículo 3 al 11.
Joel 2, ahí aparece en pantalla, Joel 2, 3 al 11. Nota cómo dice el texto. Delante de él, delante de Cristo, fuego consumidor. Tras de él abrazará la llama. Como el huerto del Edén, será la tierra delante de él y detrás de él, como desierto asolado, ni habrá quien de él escape. Versículo 4. Su parecer como parecer de caballos y como gente de caballos correrán. Como estruendo de carros saltarán las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume la hojarasca, como pueblo dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes o rostros. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán por la muralla, y cada uno irá por su camino y no torcerá su senda. Ninguno empujará a su compañero, cada uno irá por su sendero. Aún cayendo sobre la espada no se herirán. Versículo 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. Ahí está lo que decía. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Versículo 11. Y Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte es el que ejecuta su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y quién podrá soportarlo. La pregunta, ¿por qué la gente sale corriendo? Si todo el mundo cree en Dios, inclusive cristianos, ¿por qué la gran mayoría salen corriendo? Isaías debe decirnos por qué corre la gente. Isaías 24, verso 3 al 6. Nota cómo dice. Isaías 24, 3 al 6 dice, del todo será vaciada la tierra, totalmente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se enlutó, se marchitó la tierra, el mundo languidece y se marchita, languidecen los grandes, los pueblos de la tierra. Y la tierra se corrompió bajo sus moradores. Nota lo que dice la Biblia. Porque traspasaron las leyes y falsearon el derecho y rompieron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. La pregunta, ¿por qué la gente sale corriendo según Mateo y según Joel en vez de recibir al Señor con los brazos abiertos? Dice que salen corriendo, huyendo. El texto de Isaías 24, exactamente el 5 dice, porque violaron las leyes. Una de ellas es las leyes de la salud y la otra es violaron o rompieron el pacto. Hermano, ¿qué es el pacto? Vaya conmigo a Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 13. ¿Qué es el pacto que violan estas personas? Deuteronomio, ahí aparece en pantalla. Yo lo estaré leyendo acá desde la Biblia. Deuteronomio 4:13 dice, ¿cuál es el pacto? Y él os anunció o comunicó su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Significa que estas personas, quienes habían oído y habían escuchado y se habían convertido al Señor, eran conocedores de la santa ley de Dios, pero eran cristianos en la iglesia y fuera del templo ya no eran cristianos. En el templo era una cosa y en sus hogares eran otra. Hermanos queridos, el cristiano no se conoce por la ropa. El cristiano no se conoce por lo que come. El cristiano se conoce porque imita a su Señor y donde esté trata de reflejar a su maestro. Eso lo dice 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cuando usted y yo nos enamoramos de Cristo, oído, reflejamos a Cristo en todo, en la forma de hablar, de caminar, en la forma de comer y en la forma de vestirnos. Alguien me dijo, hermano Juan Carlos, lo que pasa es que Dios no mira la ropa. Dios mira es el corazón. Bueno, eso está muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia con referente a lo que se está mencionando? Vaya conmigo
al libro de 1 Samuel 16:7. Ahí hay unos textos que no aparecen en pantalla, pero yo lo voy a estar leyendo acá. 1 Samuel 16:7. Quiero leérselo para ver si Dios mira el corazón o la ropa. Vamos a ver qué mira Dios. 1 Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está enfrente de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso fue cuando Samuel fue a visitar a Isaí buscando rey para el pueblo del Señor, donde encontró a David, bendito sea el Señor. Ahí dice literalmente que Dios mira. ¿Qué es lo que mira? El corazón, ¿cierto? Es correcto. Pero quiero vayamos al libro de Sofonías. Vaya conmigo al libro de Sofonías, el capítulo 1, versículo 7 y 8. Nota lo que dice Sofonías 1, 7 y 8. Calla en la presencia de Jehová, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado un sacrificio, porque ha llamado a sus convidados. Ahorita los vamos a ver. Y será que en aquel día del sacrificio de Jehová haré visitación sobre los príncipes, estoy leyendo el versículo 8 de Sofonías 1, y sobre los hijos del rey, oído, la última parte, y todos los que visten moda extranjera. ¿Qué es lo que mira Dios? No solo el corazón, sino la ropa. Yo debo vestirme como hombre para oficiar en el templo como un sacerdote. No solamente en el templo, debo estar vestido bien en casa, mis amados, porque recuerda que hay un ángel que está a tu lado. Y ese ángel es el que te va a dar la bienvenida para presentarte ante el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos la ropa para vestirnos como deseamos, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Recuerda que los que ofician en el tabernáculo de reunión deben estar bien vestidos según Éxodo 21, Éxodo 20, 28 del 1 al 3. Éxodo 28 del 1 al 3. Entonces, nota, la Biblia está diciendo que después de la tribulación, otros hermanos cristianos dicen: hermano, es que van a haber dos tribulaciones. Una tribulación es la pequeña y dice, y otra es la gran tribulación. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Vaya conmigo a un libro que se llama Nahum. Nahum 1:9. Nota cómo dice Nahum 1:9. Vamos a ver si hay dos tribulaciones, tribulación y gran tribulación. Nahum 1:9 dice, en esta versión dice: ¿qué tramáis contra Jehová? Él hará consumación. Dice, la tribulación, esta versión dice, no se levantará dos veces. ¿Cuántos se van a levantar? Dice, no se levantará dos veces, porque mientras haya vida, hay esperanza. ¿Está notando? Entonces nota, cuando se dé la tribulación, que es la persecución, y ya lo hemos visto en esta semana, cuando el cuarto imperio, que es Babilonia, se una con el protestantismo apóstata y empieza a perseguir al pueblo de Dios, ¿sí? Por causa de que no tienen el color del azul. Se acuerda que el azul es los mandamientos. Entonces el pueblo en ese momento debemos estar huyendo, ¿sí? La gente huye, dice el libro de Joel. ¿Por qué corre? Isaías responde, porque traspasaron las leyes y violaron el pacto. Podemos decir, escuchen mis amados, que eran personas que conocían el evangelio de Dios. Sí. Eran personas que conocían la venida de Cristo y conocían la ley de Dios. Eran cristianos porque sus papás lo llevaban, pero no tenían una relación con Jesús. Es triste porque muchos líderes, hermano, no se vaya a molestar por esto, pero muchos líderes dicen, vamos a hacer estos espectáculos, vamos a traer esta música para atraer jóvenes, para atraer gente. Mis amados, no es así. El plan de Dios es traer jóvenes y adultos, personas convencidas que sean llenas de la presencia del Espíritu Santo. Dios quiere gente convencida, ¿sí? Que el Espíritu Santo a través del púlpito les mueva la conciencia que necesitan arrepentimiento. No que se muevan por la parte de emocionalista. Y cuando están en la iglesia, ya no. Dios necesita hombres y mujeres consagrados para el reino de los cielos. Sí, bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, la gente sale corriendo. La pregunta es, ¿para dónde corren? Nota el libro de Apocalipsis, el capítulo 6.
hablando del sexto sello. Apocalipsis 6, el verso 12 al 17. ¿Para dónde corren ellos? Apocalipsis 6, 12 al 17. Gracias, hermana. Ya aparece en pantalla donde dice: miré cuando él abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron hacia la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue movida en su lugar. Y los reyes, estoy leyendo el 15, y los reyes de la tierra y los magistrados, los ricos, los capitanes y los poderosos de la tierra, y todos libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y nota lo que dicen ellos. Y decían a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros y escondernos de la vista de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá soportarlo? Hermano, impresionante. Allá en Isaías está hablando de personas que conocen el mensaje como tal, pero aquí está hablando de otro tipo de personas. Entonces, ¿cómo no son los mismos? Lo que pasa es que van juntos. Este tipo de personas aquí son aquellos que le hablan a las cosas inanimadas, como a las piedras, y usted sabe que la piedra no habla, excepto que sea un simbolismo de Cristo. Pero aquí ya es el final del tiempo, cuando ellos le dicen a las rocas: caen sobre nosotros. Esto es lo que se conoce como la gente idólatra. La pregunta, mis amados lindos: ¿dónde estará la iglesia en esos momentos? Cuando esto esté aconteciendo, ¿dónde estará la iglesia? Acuérdese del libro Isaías, el capítulo 25, el versículo 9. Isaías 25, 9, dice la palabra del Señor: y se dirá en aquel día: este es nuestro Dios, le hemos esperado, y él nos salvará. Este Jehová, quien hemos esperado, nos alegraremos y nos regocijaremos en su salvación. Bendita sea la gloria del Señor. ¿Qué es ser un adventista? ¿Aquel que no come cerdo? No. Hay personas que no son cristianas y no comen cerdo por salud. ¿Sí? ¿Qué es ser un adventista? ¿Aquel que guarda el sábado? No. Hay bautistas, hay católicos, hay judíos que guardan el sábado, inclusive los mandamientos. Hermano, ¿qué es ser un adventista? Aquí lo dice: este es Jehová, a quien hemos esperado. ¿Cuándo surgió la iglesia adventista? El primero en esperar a Cristo fue Adán y Eva. Y los primeros adoradores, la primera iglesia fue Adán y Eva, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. Los primeros guardadores de la ley, Adán y Eva, eran los primeros adventistas. La iglesia adventista siempre ha estado desde su creación y estará hasta el final para decir estas palabras: este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. La pregunta: ¿qué sucederá en este caso, hermano, con los impíos cuando el Señor venga por segunda vez? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 19, el verso 17 y 18. Nota lo que dice Apocalipsis 19, verso 17 y 18. Y vi a un ángel que está en pie y clamó a gran voz diciendo a todas las aves del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. En esta cena usted y yo no debemos estar. ¿Sabe por qué? Verso 18 dice: para que comáis. Dios, en la persona de un ángel, invita a las aves del cielo para que se coman. ¿A quién? Versículo 18. Para que comáis carne de reyes, carne de capitanes, carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, carne de todos, libres, siervos, pequeños, esclavos y grandes. En otras palabras, gran mayoría de personas que, habiendo tenido la oportunidad de escuchar el mensaje y teniendo la oportunidad de llegar a ser salvo, prefirieron, agasajarse en el deseo carnal y no adorar a aquel que les dio la vida. Hermano, esto va a ser tremendo. La pregunta: ¿dónde va a estar en la iglesia? Hermano, vamos a estar aquí en la tierra. Cuando esto empiece a acontecer, ¿quién va a ver este sufrimiento? Oído, antes de los 1000 años. ¿Quién va a ver este sufrimiento cuando el Señor venga? ¿Sí? ¿Quién va a ver? Acompáñenme al Salmo, primeramente, antes de los acontecimientos mismos. Salmo 91, versículos 7 y 8. ¿Sí? Salmos 91, 7 y 8. Y yo he escuchado a personas que dicen que este salmo lo rezan todos, pero
quiero decir algo y no me vaya a malinterpretar. Pero este salmo no es para todo el mundo que lo quiera invocar. Este salmo es exactamente para aquellos quienes habitan bajo la sombra del Altísimo. ¿Sí? Salmo 91, 7 y 8, nota lo que dice. Caerán cuando el Señor venga en toda su gloria. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Y el resplandor de su venida empieza a destruir a los impíos. Dice el verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Dice, pero a ti no te llegará. ¿Por qué a ti no te van a llegar, querido? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Verso 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Quiere decir que nosotros vamos a ver ese tipo de sufrimiento tan impresionante? Sí, unos van a estar en la ciudad, otros en el campo, y el Señor, cuando venga su venida, todo el mundo lo va a ver en ese sentido. Entonces, escúchame, los acontecimientos, cuando Cristo venga, primero, ¿dónde va a fijar Cristo su mirada? Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16. ¿Dónde va a fijar Cristo su mirada? Primera Tesalonicenses 4:16, nota lo que dice. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A dónde va a fijar Cristo su mirada? Al cementerio. Y los que hayan vivido la vida de Cristo en este mundo tan caído y pecador, los que hayan reflejado, o los que tratemos de reflejar la vida de Cristo, Cristo le va a decir a los que murieron con esa esperanza, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo. En eso la tierra va a sacudirse y los muertos en Cristo van a resucitar gloriosos, impecables, intachables, con salud, llenos de salud, revestidos de salud. Hermano, ¿y qué será de los impíos? Vaya conmigo a Hebreos 9, 28. ¿Sí? Hebreos 9, 28. Nota lo que dice Hebreos 9, 28. ¿Qué pasará con los impíos? Presta atención. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, escucha esta expresión, sin relación con el pecado. ¿Cómo va a venir Cristo? Sin relación con el pecado. O sea, su presencia va a destruir al pecado. Y si hay personas en pecado, ¿qué sucederá? Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 8. ¿Qué sucederá si hay personas en pecado en ese día? Y entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor, oído, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Está notando? Van a ser destruidos. ¿Y quiénes se los van a comer? Las aves. Hermano, eso va a ser algo impresionante. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo va a venir Jesús? ¿Por qué los va a destruir? Recuerda que el Señor es fuego consumidor y el pecado es como hoja seca y va a ser consumido por el fuego. ¿Y qué va a pasar en estos momentos con la iglesia? Bien, 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versos 17 y 18, sigue el acontecimiento. Dice, luego nosotros, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Quiere decir que Cristo, su persona, no toca la tierra. Su persona no toca la tierra. Su presencia sí, pero su persona no toca la tierra, porque la Biblia dice que se queda en el aire. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras, dice el verso 18. Usted dirá, hermano, ¿y qué vamos a hacer cuando seamos levantados para el cielo? ¿Qué vamos a hacer? Bien, antes de que vayamos al cielo con Dios en la persona de Cristo, entra Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 1 al 3, pero quiero leer el 2 y el 3. Cuando Cristo viene, dice, y prendió al dragón. Hay un ángel que desciende del cielo con una gran llave, la llave del abismo, y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón. Ya sabemos quién es el dragón.
la serpiente antigua que es el enemigo, y lo arrojó, lo ató y lo arrojó al abismo y lo encerró para que no engañase más a las naciones. Un hermano de otra iglesia me dijo, eso fue por allá por el Atlántico, en la parte de la costa, cerca donde yo vivo, me dijo, hermano Juan Carlos, yo me imagino al enemigo cuando el Señor lo encierre con una cadena de este grueso y el enemigo no se va a poder mover y va a estar allá en ese abismo. La pregunta es, ¿qué son las cadenas? ¿Qué son las cadenas? Recuerda en Marcos 5, del 1 al 4, donde había un endemoniado que fue atado con grillos y cadenas, pero él las rompía. Quiere decir que al enemigo no le valen las cadenas. ¿Cuál es esta cadena? Son cadenas de circunstancias donde no queda absolutamente nadie con vida, solamente él, el enemigo, y los ángeles caídos, ¿sí? En esos momentos. Pero hermano, y entonces nosotros, ¿qué será de nuestras vidas? Alguien preguntó antes de ese enlace, hermano, ¿y qué es abismo en la Biblia? El libro de Génesis 1, 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Qué es tierra? ¿Qué es abismo? Tierra desordenada. ¿Cómo estaba la tierra antes? Desordenada y no había habitante. Ahora, presta atención. Cuando venga el Señor, su presencia, no su persona, su presencia, toque al mundo, ese fuego consumidor viene a destruir el pecado. Si hay personas en pecado, van a ser destruidas y las aves que son invitadas se los comerán. Su persona se va a quedar en el aire. Resucita a los hijos de Dios. A todos los que estamos conectados seremos resucitados para su gloria y seremos llevados por los ángeles al encuentro en el aire con Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? Primera de Corintios, el capítulo 6 del 1 al 3. Hermano, ¿para dónde vamos? Un hermano en tono de burla, él dijo, hermano, cuando el Señor venga, así sea usted lo agarro por el trapo y me voy con usted. Hermano, si fuera así, pero así no va a ser, todo va a ser destruido. Cuando esto está aconteciendo, nota lo que dice la Biblia en 1 Corintios 6 del 1 al 3, cuando seamos levantados con los ángeles para ir al cielo. Nota lo que dice. 1 Corintios 6 del 1 al 3. ¿Os alguno de vosotros teniendo algo contra otro e ir a juicio delante de los injustos y no ante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuando aquí habla de los ángeles, está hablando de los ángeles caídos, no los ángeles de Dios. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Mis amados lindos, cuando todos nosotros los que estamos conectados con nuestra familia estemos en el cielo, vamos a hacer el juicio de comprobación, ¿sí? Donde se va a comprobar que todos los nombres de las personas quienes tuvieron la oportunidad de llegar a ser salvos, al lado va a aparecer cada pensamiento escrito, cada oportunidad. Y usted dirá, hermano, ¿cómo así? ¿Quién escribe nuestros pensamientos? El libro de Eclesiastés, el capítulo 10, el versículo 20, dice, ¿quién escribe esos pensamientos? Eclesiastés 10, 20, nota cómo dice, ni aun en tu mente digas mal del rey, ni en los secretos de tu cámara. Mal de rico no hables, dice, porque las aves del cielo llevarán tu voz y las que tienen alas harán saber tus palabras. Impresionante, ¿no? ¿Quiénes son las aves? Hermanos, son los ángeles. Ellos están ahí anotando. Ahora sigo con el tema. Cuando estemos en el cielo, en ese juicio, ¿qué está pasando aquí en la tierra, mis amados? Vaya conmigo a Jeremías capítulo 4, el verso 23 al 26. ¿Qué está pasando aquí en la tierra? Jeremías 4, 23 al 26 dice así. Miré la tierra y aquí estaba desordenada y vacía. ¿Cómo estaba en la creación al principio? Desordenada y vacía. Quiere decir que se va a volver a repetir la historia. Y los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre alguno y todas las aves se habían ido. Hermano, ¿por qué se habían ido? Porque se habían comido, ¿sí? Se habían comido en este caso a todos los hombres que fueron destruidos por el resplandor de la venida de Cristo.
Miré y aquí la tierra fértil era un desierto y todas las ciudades estaban asoladas por la presencia de Jehová delante del furor de su ira. Por eso es menester ir haciendo provisión para ir de las ciudades grandes a las aldeas que dice la Biblia que son los pueblos pequeños y después ir completamente al monte o al campo, mis amados. Ahora viene la pregunta, cuando todo esto esté aconteciendo, ¿qué sucederá después, hermano? Mientras estemos allá. Nota lo que dice Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis 20, 7 y 8. Recuerda que vamos a pasar un lapso de 1000 años allá en los cielos con nuestro Dios y con nuestros seres semejantes. Nosotros no debemos, mis amados lindos, un consejo. No debemos, en este caso, juzgar a las personas cuando haya un accidente, una persona muera. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe en qué sentido murió esa persona. ¿Sí? Usted no sabe si la persona antes de morir, antes de cerrar los ojos, se arrepintió. Se dice que en el cielo habrá sorpresa. Y de pronto decimos, murió fulano que era cristiano. Él nos lleva la delantera. A veces decimos. Pero en el cielo, escúchame esto, vamos a encontrar personas que creíamos que no íbamos a ver. Y no vamos a ver a personas que creíamos que íbamos a ver. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 11, 28, examínese cada uno a sí mismo. Debemos de examinarnos y estar en paz con Dios y con nuestros semejantes y seguir la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Nota lo que dice Apocalipsis 27 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones, las que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, para reunirlos para la batalla, su número de los cuales como la arena del mar. ¿Qué hago una pregunta? ¿Cómo es que el enemigo va a atacar al pueblo de Dios si ellos fueron muertos por la presencia del Señor y estamos en el cielo? ¿Cómo así? El libro de Isaías 26, 21 responde esa pregunta. Isaías, el capítulo 26, el verso 21. Nota cómo dice. Isaías 26, verso 21 dice, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar. En Hebreo 9:28 dice que viene para salvar. Aquí dice que viene para castigar la maldad de los moradores de la tierra, y la tierra descubrirá su sangre, dice, y no encubrirá ya más a sus muertos. Quiere decir que el Señor cuando venga, después de los 1000 años, eso es lo que se conoce como la tercera venida, viene y llamará a la vida a los impíos. Mis amados, los impíos, como no quisieron aceptar a Cristo, con el mismo pensamiento que ellos murieron y sed de venganza y sed de matar, así se van a levantar. Con ese pensamiento de que si murieron sin haberse arrepentido y con odio en su corazón, así murieron, así se van a levantar. Por eso el consejo del Espíritu Santo a través de Pablo es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cada vez que nosotros vayamos a la cama con nuestros hijos, con la esposa, hermano, estemos a paz con Dios y con nuestros seres queridos, que si el Señor nos permite descansar, que sea con la esperanza bendita de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, los impíos son resucitados. Y usted dirá, hermano, pero ahí no dice que es una tercera venida. Acompáñeme al libro de Zacarías, el capítulo 14, el versículo 4 y 5. Zacarías 14, 4 y 5. Recuerda que la iglesia, nosotros, ¿sí?, todos los que estamos conectados y todo aquel que ama a Jesús y guarde sus mandamientos, se haya preparado, vamos a estar en el lapso de 1000 años, lo acabamos de explicar. En la tierra no queda nadie sino el enemigo y sus ángeles. Esas son las vacaciones que él va a tener, 1000 años. ¿Sí? Y recibimos al Señor, allá pasamos 1000 años con nuestro Dios, con nuestros seres queridos, y después de los 1000 años el Señor regresa para castigar. Recuerda que en la segunda venida él se queda en el aire, pero nota Zacarías 14, 4 y 5. Y se afirmarán sus pies sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Nota el versículo 5.
Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, y huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y no te presión. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. El Señor, ¿qué va a hacer? Va a poner los pies sobre la tierra, ¿sí? Se hace un grande valle, los impíos van a querer atacar al pueblo santo, pero antes de atacar, entra Apocalipsis 20, 11 al 15, donde hace un juicio, mis amados, y en ese juicio el Señor le empieza a mostrar, le empieza a mostrar a todo ello las oportunidades que tuvieron de llegar a ser salvos. Y usted me dirá, hermano, ¿y dónde dice la Biblia que el Señor va a traer a juicio todas esas cosas? En el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el verso 13 y 14, lo dice. Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 13 y 14, nota cómo dice, para el día del juicio. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre, porque Dios traerá a juicio toda obra oculta, juntamente toda obra buena o mala. Quiere decir que Dios va a hacer un juicio, ¿sí? Y ese juicio va a ser para los impíos, pero no es para salvación, mis amados. Este juicio es para destrucción. Y en ese momento, cuando se destruya al impío, mira lo que dice el libro de Malaquías. Cuando el Señor haga el juicio de los impíos, cae fuego del cielo. Y nota lo que dice Malaquías, capítulo 4, versículo 3. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Se dice la Biblia que van a ser cenizas porque hubo fuego. ¿Dónde hubo fuego? En Apocalipsis 29 dice que cae fuego y los consume. Hermano, ¿y qué va a pasar después de eso? Dice Apocalipsis 21:5 que Dios empieza a crear todo nuevo y ya no va a haber lágrimas, ni llanto, ni dolor, ni quejas, ni nada. Todo va a ser hermoso, mis amados lindos. Y de allí, dice Isaías 11, 6 al 9, que nuestros hijos, después que todo sea recreado, algo maravilloso, nuestros hijos, el juego de ellos, el jugar de ellos será con los animales. Algo maravilloso. Tú y yo nos encontraremos con nuestros seres queridos. Los que pensamos que se habían condenado, hermano, allá va a haber sorpresa. Todo va a ser maravilloso, pero lo más lindo es que tú y yo nos vamos a encontrar con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay hermanos que dicen, hermano, yo quiero tomarme una foto con Bullón, con Esteban Boro. Sí, eso está bien. Pero lo más lindo es encontrarse con nuestro Hacedor, el Creador, mis amados. Vamos a ver a Cristo y allá no nos vamos a tomar fotos, vamos a estar con Él, a escuchar la dulzura de sus labios cuando Él te diga a ti, todo ha terminado. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Entra en el gozo del Señor. Seremos eternos por los siglos de los siglos. Estaremos con Él. Él te va a colocar una corona. ¿Sí? Esa corona únicamente te la vas a quitar cuando tú veas a su Hacedor. Se la vas a poner a los pies y lo vas a adorar. Y Él con su diestra te va a levantar. Y Él te dirá, el terror ha terminado. Hermano, qué dicha. Qué bendición. Iremos a otros lugares. Todo va a ser maravilloso. No permitamos que el enemigo nos mande la tentación más fuerte, hermano. Agarrémonos del Señor. El Señor tiene poder para hacernos salvos. Alabados a su nombre. Pase lo que pase, no permitamos que nuestro corazón se arraigue en este mundo, porque todo un día va a desaparecer. Mis amados lindos, que la paz del cielo sea en tu corazón. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. No dejes de orar por este servidor. Voy a estar en unos lugares bastante delicaditos, usted me entenderá, donde voy a predicar estos y otros mensajes. Un abrazo a todos. Antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta bonita mañana de Santo Sábado. Queremos que tu gracia sea con cada uno de nosotros y nos des el privilegio de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y seamos candidatos para el reino de los cielos. Abrázanos, danos la fuerza de seguir adelante y no desmayemos. Y que tu paz inunde nuestros corazones y el de nuestra familia. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Un fuerte abrazo a todos, mis amados.
Amén, amén. Gracias, hermano Juan Carlos. Excelente temática esta semana y estamos muy, pero muy agradecidos con Dios, primero que todo, por darnos esta oportunidad y también con usted por ser un canal de bendición para nosotros.